Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, son las 7 y un minuto y hoy quiero compartirles cuál es la señal de la humildad. Entonces, a veces pensamos que ser humilde significa que no tengo ropa, que soy un pobre, etcétera. Pero la señal más importante de la madurez es la humildad. Entonces el tema de hoy se llama humildad, es la señal de la madurez. Y quiero hablarles del concepto madurez espiritual y sobre el aprendizaje de la leche espiritual. El apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 5, verso 12, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo aquí explica algo tan importante. ¿Qué es una leche no adulterada? Que es el que al beberla nos lleva a la búsqueda del alimento espiritual, a la búsqueda de lo sólido. Entonces, pero no podemos comer si aún estamos sobrando la carne. La leche espiritual es el paso que necesitamos hacia la madurez espiritual. En ocasiones llevamos mucho tiempo en la iglesia, pero no alcanzamos la madurez. ¿Y cuáles son estos resultados realmente que indican que estoy creciendo en los caminos del Señor? Y aquí comienza el número uno, que Pablo se nombra como el más pequeño de los apóstoles. Pablo era el gran hombre de Dios, el hombre que Dios le había levantado para hacer algo grande, era el perseguidor de la iglesia, donde perseguía a los cristianos, los mataba, etc. Y aquí en esta ocasión se nombra como el más pequeño de los apóstoles. No importa el cargo que tengas, no importa cuál es tu posición, lo importante es la humildad. Hoy en día carecemos de este regalo tan importante que es la humildad, que tenemos que cultivarla cada día, a ser humilde realmente de corazón. Alguien me dijo el otro día, dice, oye, ¿ya saludaste a todo el mundo aquí en este lugar donde tú vienes? Sí, yo saludo a todo el mundo. Y lo saludo y le pregunto que cómo están y lloro por las personas. Pero en otra ocasión tal vez no hubiese sido así, porque mi orgullo me hacía que me separase de esto. Hay una canción que dice, mi orgullo me sacó del Edén, del lugar del privilegio. Entonces, el ser humilde realmente te lleva a tener esta condición de reconocer realmente que Dios está con nosotros, ¿vale? Pero ser humilde es aceptar realmente lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y como dije recién, que Pablo se nombra como el más pequeño de los apóstoles. Dice la Biblia en 1 Corintios, escuche esto, 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y más adelante dice que es el menor de los cristianos. Dice en Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las incertidumbres riquezas de Cristo. Y más adelante en Timoteo dice que es el peor de los pecadores. 1 Timoteo 1:15 dice la Biblia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, el primero de los pecadores. Entonces, la madurez espiritual no se refiere al reconocimiento que tengamos dentro de la iglesia, sino a cuán pecadores nos reconocemos por la ayuda de la palabra, así como lo muestra el apóstol Pablo. La madurez espiritual es la habilidad y la disposición de ser guiado a donde no deseas ir. Es el reconocimiento de que nunca nos graduamos realmente. No dejamos de tener al maestro, un maestro. En los versículos que Pablo observamos que entre más se reconocía como pecador, más se adueñaba de la gracia del Señor. Entonces, en el Evangelio de Juan encontramos la figura del maestro Sala. ¿Por qué Jesús no se saltó la autoridad? Jesús también se sostuvo a su madre. Entonces dice Juan 2:1 al 11, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, y la madre de Jesús le dijo, o tienen vino, y Jesús le dijo, ¿qué tenéis conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere, y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua,
conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Siendo el más grande, Jesús muestra su humildad realmente. Salmo 103:5, la Biblia dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Entonces, ¿por qué se sujetó? ¿De quiénes eran imperfectos? Nos sujetamos a personas que consideramos superiores en fruto. Entonces, no es que pasa cualquiera y me considero inferior a ese. No, me considero inferior, como dije recién, en los frutos que tiene. Si tiene mejores frutos que yo, entonces yo tengo que todavía seguir aprendiendo de lo que Él tiene para mi vida. Entonces, a veces nos sentimos como que somos los grandes del mundo. Entonces no es así. Cuando te puedes considerar inferior o superior, depende de los frutos de las personas que tengas delante de ti. Nuestro orgullo nos engaña creyendo en los frutos que vemos y no en los que Dios quiere mostrar. Entonces podemos ver tantas cosas, pero que Dios quiere mostrar es otra cosa. Entonces cuando empezamos a asistir a la iglesia, nos bastan 3 meses para darnos cuenta de la que la persona que está al frente es igual de imperfecta que nosotros. Entonces la autoridad es puesta por Dios. Reconocerla y respetarla conlleva madurez espiritual. Todas las personas aprendemos y necesitamos de un maestresala para alcanzar la excelencia. Entonces tenemos que aprender a ver quién tiene la autoridad puesta por el Señor y veamos cuáles son los parámetros para el discernimiento. El corazón humilde es una gran señal de madurez espiritual porque reconocemos a la persona que tiene la autoridad enviada por Dios. Conozco personas, amigos que tienen iglesias grandes y siempre con un corazón humilde. Gracias por haber venido, gracias por habernos bendecido. Es reconocer. A veces somos tan orgullosos que no queremos reconocer ni decir gracias porque esta palabra me ha alentado en mi vida realmente. Cuando uno dice la Biblia, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: eres el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces, no hay mejor guía que la establecida por Él, por lo que resistirle a ella trae condena. Romanos 13:1 dice: sométase en toda persona a las autoridades y superiores. ¿Por qué dice esto el Señor? La Biblia está diciendo: sométase en toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, el Señor se encargará de mostrar tu camino con la autoridad que necesitas para tener un corazón obediente. Debemos de buscar humildad y obediencia. Además, buscar mentores que te guíen, que sean humildes. Hechos 9:3-16. Entonces, Ananías respondió: Señor, he aquí, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, confesemos para restauración de nuestros corazones, ya que en la compañía está la autoridad para nuestro discernimiento. La comodidad realmente es respuesta de la carne, pero la excelencia es la respuesta de la fe. Donde está el Espíritu del Señor, allí dice la Biblia que hay libertad. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No sé cómo estás viviendo este tiempo con respecto a la humildad, con respecto a esta señal de madurez. Tal vez te encuentras hoy con tantas situaciones delicadas en tu vida que no sabes cómo salir adelante ni sabes cómo enfrentar las cosas. Pero el pedir perdón es una señal de humildad. Y cuando vean realmente que tú tienes este fruto de humildad realmente, que cuando las cosas no funcionan, pero si me hizo esto, pero pide si es necesario perdón para que pueda ser restaurado y hacer las cosas como ese es un fruto realmente que se ve cómo tienes el corazón. La humildad es la señal de la madurez. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres de maduro? O yo me la sé toda y yo conozco todo y cuando voy a algún lado sé todo lo que yo sé y no, aprender realmente. He aprendido tantas cosas cuando he ido a diferentes iglesias y me he acercado al predicador y digo, oye, gracias por esta palabra porque me bendijo realmente. Entonces eso es una señal buena, no es mala señal. Aprender humildad para que la gente nos vea, dice la Biblia, aquel que se humillare será enaltecido y aquel que se enaltece será humillado hasta el polvo. Entonces debemos de aprender como el apóstol Pablo que nos dice tantas cosas lindas de por qué era tan humilde delante de Dios. Y hoy quiero orar para que Dios crezca en nosotros, como dice la palabra del Señor. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mi vida, que se vea Cristo reflejado en nosotros cada día. Así que quiero orar por tu vida, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, te doy gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Enséñanos a tener esta señal en nuestras vidas de la humildad, de ser humildes delante de ti, que nos reconozcan que algo diferente tenemos, que es la humildad. Padre, te necesitamos en este tiempo como nunca antes, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Que nos conozcan como gente humilde, que nos sujetamos, que nos movemos con humildad y tú a tu tiempo nos levantarás, Señor. Restaura cada familia, cada hogar que está pasando momentos difíciles. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez en este día nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y te gustaría hacerlo en este día. Me gustaría orar por ti ahora y pedirle al Señor que te llene en esta hora. Si nunca recibiste a Cristo, repite conmigo y dile, Señor Jesús, te doy gracias por este día, te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy un pecador y ayúdame, Señor, en este tiempo a caminar contigo. Anota mi nombre en el libro de la vida por siempre. Amén. Si has hecho esta oración, muchas felicidades. La Biblia dice que en los cielos hay una fiesta enorme. Te mando un abrazo enorme y te espero el próximo sábado a las 6 de la tarde en el grupo de crecimiento y luego reunión general. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye bye.